Uma visão de esperança. Nina faz o que a maioria dos donos de cachorro fazem. Ela leva seu cachorro todos os dias para tomar um ar puro. Mas as coisas são um pouquinho diferentes para Nina. Ela depende que Fargo a guie para o lado de fora da porta e por volta do bairro em segurança. Ele é o seu cão-guia, ajudando Nina a caminhar pelas ruas. Nina e seu esposo, Kevin, são ambos cegos, vivendo em um alto apartamento em Toronto. Este casal canadense, em muitas maneiras, vive como qualquer outra pessoa. Eles cozinham, limpam e fazem as tarefas de casa. Nina gerencia um negócio virtual vendendo roupas de malha e sabonetes feitos à mão e outros acessórios. Cada uma destas coisas é uma forma de expressão artística para mim. Eu faço estas coisas porque eu gosto de me divertir com os materiais. Nina e Kevin se conheceram no acampamento Frenda, um acampamento de verão adventista que abre suas portas durante uma semana por ano para a comunidade de pessoas com limitações visuais. Na época era patrocinado pelo Serviço de Gravações Cristã. O amor de Nina e Kevin por Jesus cresceu e ambos foram batizados. Ao mesmo tempo, eles se apaixonaram e finalmente se casaram. Mesmo fazendo parte da família da igreja, a realidade dos seus desafios diários ainda existe. Eu acho que muitas pessoas simplesmente não sabem como se relacionar com a gente. E muitas pessoas têm até medo de falar com a gente. E muitas vezes acabamos nos sentindo deixados de fora. Em 2007, eles eram parte do time fundador de uma nova congregação adventista, juntamente com a Conferência de Ontário. Eles alugaram uma sala de conferências em um hotel situado em Scarborough, no subúrbio de Toronto. E lá começaram a se reunir uma vez por mês. Esta comunidade começou a ser conhecida como Visão de Esperança e foi desenvolvida para receber a comunidade cega. Eles se consolidaram com o tempo e, ao longo dos anos, formaram um grupo forte, com visitantes chegando frequentemente através de suas portas. Existe muita desesperança por toda a comunidade cega. Eu gosto do nome da nossa igreja, Visão de Esperança. E isto é basicamente o que nós somos. Nós temos esperança e nós temos uma visão. Nossa visão é ver pessoas cegas sendo salvas e ver pessoas cegas a conhecerem Jesus Cristo e encontrar cura e esperança através da sua maravilhosa graça. Em 2016, a Missão Global ajudou a dar suporte para este grupo. E naquele mesmo ano, a comunidade Visão de Esperança foi reconhecida como a primeira igreja adventista para deficientes visuais na divisão norte-americana. E desde então, eles começaram a se reunir no edifício da sua própria igreja, abrindo as portas para ainda mais possibilidades. Membros como Kevin e Nina estão ativamente envolvidos em compartilhar o amor de Jesus com a comunidade cega. Existem muitas pessoas cegas que realmente precisam desta esperança. E elas precisam deste tempo de qualidade e distante das coisas que eles sempre estão enfrentando todos os dias. Eles precisam deste refúgio. E é lá que meu coração está. Eu quero fazer com que as pessoas se sintam desta maneira, que eles se sintam importantes. A maioria das pessoas que frequentam não são adventistas, mas elas vêm porque elas se sentem seguras aqui. Elas chegam de diferentes religiões e diferentes classes econômicas e sociais. Esta congregação não é focada somente em prover as necessidades espirituais desta congregação. Eles também estão cientes das necessidades físicas. Pat, uma das membros fundadoras, garante que as pessoas estão sendo bem cuidadas através da criação de cestas de alimentos para as pessoas levarem para as casas. A maioria deles não consegue comprar os recursos de necessidades básicas da vida. Quem dirá um pouco além disso? Alguns deles dependem de programas de bancos de alimentos. Então esse é um dos nossos objetivos por aqui também. Em algumas ocasiões, essa é a única maneira deles conseguirem a comida deles. E em uma vez em que fui ajudar uma garotinha a organizar a despensa da casa, ela tinha 25 latas vencidas de molho de tomate e nenhum macarrão. Portanto, o que fazemos aqui é ajudar. Através de suas orações e contribuições, por meio da Missão Global, igrejas como esta são plantadas em novas áreas e em meio a áreas de pessoas que ainda não foram alcançadas. Eu agradeço a Deus do fundo do meu coração pela Igreja Adventista. Foi através dessa igreja que eu encontrei a Jesus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
En 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Este es un ejemplo de ellos. La gente está donando sus dones, dando tiempo, dedicando a esta comunidad de personas ciegas. A veces cuando pensamos en temas de bendiciones, a veces solo nos viene a la mente dinero, ¿no? Pero hay 1001 formas de bendecir a los demás, con nuestros talentos, nuestro tiempo, con capacidad de ayudar a las personas, con todos los recursos que Dios nos da. Eso es lo que Dios nos pide, que pongamos nuestros recursos a la disposición de la comunidad, de las personas que necesitan. Eso significa amar al prójimo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus. Querido Deus, te agradeço, Senhor, porque as tuas misericórdias são grandes, Pai amado. Abençoa cada um aqui, Pai, e que o teu Santo Espírito proponha no nosso coração para sermos generosos, para sermos como tu queres que nós sejamos, Senhor. Abençoa aqui essas ofertas, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Vamos a invitar a los niños al frente para la historia de los niños. Okay. ¿Cómo están todos? Ok. Vamos a empezar. Okay. So, la historia de hoy se trata de dos bullies, como unos peleones, estos eran dos niños llamados José y Gabriel, que ellos molestaban a los niños de toda la escuela. Les gustaba pegarles, hacerlos llorar, le alaban el pelo a las niñas y todos siempre trataban de evitar a estos niños, ¿verdad? Un día llegó una niña nueva a la escuela llamada Carla, y ella era la hija del pastor nuevo de la iglesia. Cuando ella llegó a la escuela, ella se hizo amiga de una niña llamada Esther. Entonces las niñas fueron a su armario y Esther empezó a pensar, tengo que advertir a Carla que no se acerque a estos dos bullies porque ellos son bullies y son malos. Cuando ella volteó el pasillo para ir a encontrarse con Carla, vio que los dos niños ya estaban hablando con Carla. De repente
sonó el timbre, que ya había terminado la escuela y todos los paseos se llenaron, y ya todos tenían que irse a sus buses. Entonces el día siguiente ella corrió rapidito a encontrarse con Carla para decirle, no te acerques a esos dos muchachos, José y Gabriel son bullies y son malos. Y Carla dijo, está bien. Cuando los bullies llegaron a la escuela, fueron a buscar a la nueva niña. Y cuando fueron a donde ella, Esther ya se había ido. Y Carla le dice a uno de ellos, a Gabriel, le dice, Gabriel, ayer yo vi que tú tenías un chocolate Kinder en tu bolsillo, y en casa nosotros teníamos mucho y mamá dijo que yo podía traer y compartirlo con ustedes. Así que ella le dio chocolate a cada uno de los bullies y les dijo también que en su iglesia iban a tener una actividad de niños y que ella los quería invitar. Ella los abrazó a cada uno y se fue para su clase. Y los muchachos se quedaron como, wow, esta niña, cómo los trataron a ellos. Todos siempre se corrían de ellos, pero esta niña estaba siendo buena con ellos. Les dio un chocolate, los abrazó. Y el resto de ese día ellos no molestaron a ningún niño. Y el siguiente día ellos fueron a buscar a Carla y se fueron a sentar con ella en el almuerzo. Y Esther de lejos vio cómo ellos platicaban con Carla. Y todos, ese era un viernes, y todos se pusieron a pensar, ¿qué va a pasar el lunes? Quizás eso solo es un ratito. Cuando ellos regresaron el lunes a la escuela, otra vez no molestaron a nadie y fueron a saludar a Carla. Carla los abrazó y Esther finalmente fue a donde Carla y le preguntó, ¿qué le hiciste a José y Gabriel? Porque ellos no están molestando a nadie. Y ustedes saben qué es lo que ella les respondió. Ella le dijo, yo los amé, ¿verdad? Yo los amé, porque todos siempre se corrían, nadie había tratado de ser amigos de ellos. Y ella dijo, yo los amé porque eso es lo que Dios nos dice a nosotros, que nosotros debemos hacer con nuestros enemigos. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que cuando tú amas a tus enemigos, ya no son tus enemigos. Ya no son tus enemigos. Y eso es lo que Carla le dijo. Eso es lo que predica mi papi en la iglesia. Y eso es lo que Jesús, cuando Él vino, nos vino a enseñar, que nosotros debemos amar a todos, ¿verdad? Entonces esa es la historia de hoy. Que cuando hay alguien que sea malo con nosotros, que nosotros, a veces puede ser difícil, pero amémoslos. Y van a ver que si tú amas a esas personas, que ellos pueden cambiar de su manera. Y en esta historia, esos niños ese fin de semana habían ido a la iglesia con Carla y habían aceptado a Jesús en su corazón. Y cada uno de ustedes pueden hablar con sus amigos, con sus compañeros y hablarles de Jesús, ¿ok? Entonces eso ha sido la historia de hoy. Vamos a orar, ¿ok? Querido Jesús, gracias por este día. Gracias por traernos aquí a la iglesia. Bendice a cada uno de los que están presentes. Y a los que no pudieron venir, te pedimos que los cuides. Si están enfermos, que los sanes, Señor. Y como esta lección nos mostró, Señor, ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos a mostrarle a otros de tu amor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos. Antes de decir el texto, ustedes van a adivinar. Será uma adivinhança. Leonardo, ¿verdad? Leonardo, você vai adivinhar do que eu vou falar. Ok? Ele era fuerte. Ele era forte. Ele era grande. Ele era um vencedor. Na escola, sempre era o primeiro na escola. As meninas, né, lógico, sempre gostavam dele, todos. Os professores. Sempre era o mais querido. Em todas as competições, sempre era o primeiro. Ele se acostumou a vencer. Era um vencedor. Ele não sabia o que era uma derrota, o que era perder, não sabia. Não existia em seu vocabulário. Ele era um grande herói do seu país. As pessoas tinham as camisetas estampadas o seu rosto, né? Saíam os fã-clubes, né? Muitos fã-clubes com sua camisa. Onde ele ia, as pessoas pediam para parar para tirar um selfie, tirar foto com ele, sacar foto. E esta manhã, quando ele saiu para a guerra, ele creyó que seria uma manhã mais, como todas, que volveria a casa vitorioso. Seria um trâmite nada mais. Estava tão acostumado a ganhar, que ele já queria que isso era, como se diz em Espanha, isso é pan comido. ¿Eh? Y él salió confiante, salió con mucha confianza de casa y fue al frente. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Definitivamente no salió como él esperaba. De repente, él escuchó estas palabras. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado,
el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. De quem é que eu estou falando, Leonardo? Esse homem grande, o Golias, el Goliat. Hermanos, cuando en la antigüedad, no sé cuántos de ustedes vieron ya la película Troya, una película de historia, ¿no? De guerra, historia, los griegos contra los demás. Entonces, en esta película narra una escena exactamente como tenemos aquí, Israel contra los filisteos. Antiguamente, era muy común, para evitar matanza, que los soldados murieran así en vano, era común que el mejor guerrero, el mejor soldado de un país, de un ejército, peleara, lanzara un desafío para pelearse contra el mejor guerrero del ejército enemigo. Y entonces se peleaba, hacía un acuerdo, el que perdiera, todo su ejército sería esclavo del otro, ¿no? Hacían ese acuerdo y así se economizaba, ¿no? No moría gente en vão. Y entonces los filisteos hicieron eso. Dice el relato, estamos en 1 de Samuel 17. Es un texto súper conocido, ¿no? 1 Samuel 17. Dice que por 40 días, este gigante, hermanos, la Biblia dice que tenía casi 3 metros, 2,90 metros, algo así. O sea, Leonardo, quase 3 metros. Pense nesses jogadores da NBA, jogadores de basquete altos, né? Era muito mais alto que esse. Um gigante. Então, aqui uns dados, né? A Bíblia diz, altura de 2 metros, capítulo 17, 1 Samuel, casi 3 metros, 2,90 metros. Ele llevava um casco que pesava casi 55 kilos. Imagina el cuello de ese hombre para aguantar casi 55 kilos. Perdón. Llevaba un casco, 55, la coraza de, Llevaba un casco, versículo 5. Un casco y la coraza en el pecho, 55 kilos, ¿no? 55 kilos, una armadura, ¿no? Y la lanza que él llevaba pesaba casi 7 kilos. Para que tengamos una idea, en las Olimpiadas hay esa bola, ¿no? De hierro que tira, ¿no? Bien pesada. Tiene un poquito más de 7 kilos. Entonces era muy pesada, muy pesada. O sea, y una lanza uno tiene que tener agilidad, ¿no? O sea, no es solo cargar, sino que... Entonces tenía que ser muy, muy fuerte. Y durante 40 días él se venía delante de los soldados del pueblo de Israel y decía, mira, versículo, se paró ante los escuadrones de Israel, les gritó, ¿para qué salís a librar batalla? No soy yo. Aquí los comentaristas dicen, las versiones dicen, no soy yo filisteo, pero los comentaristas dicen que en el original está el artículo definido, el filisteo. No soy yo, el Goliat. Não sou eu o gigante, o melhor. ¿Né? Esa es la idea. ¿né? O sea, ¿para qué salís a librar? O sea, dice, ¿para qué vienen? Se sabe que van a perder. O sea, ¿qué están haciendo aquí? Se entregan ya la bandera, ¿no? Blanca. ¿Para qué? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Elegid entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y entonces él viene el 10. Hoy desafío
a las filas de Israel, dadme a un hombre que pelee conmigo. Y ahí viene lo interesante de esta historia, versículo 11. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Tuvieron miedo. Hermanos, mi papá me comenta, mi papá fue durante muchos años colportor. Y uno de estos, de las veces que él estuvo colportando en una ciudad, había un circo, montado un circo, y entonces él fue a vender los libros al dueño del circo. Y el dueño del circo le quería dar un leoncito pequeñito, quería regalarle un león, ¿no? Y entonces empezó a contarle cosas que pasaban en el circo. Y él contó algo interesante que hoy día yo creo que ya no existe mucho eso, pero antiguamente había el espectáculo del león y el buey y la vaca, ¿no? Ponían un león y luego traían una vaca, un buey. Y la reacción del buey o de la vaca era de tanto miedo cuando el león rugía, ¿no? Leonardo, cuando el león hacía aquel barulho, ¿no? Poderoso, ¿no? O rei da selva. ¿Sabe lo que pasaba con la vaca, con el buey? Se desplomaba, desmayaba, perdía las fuerzas de miedo. Entonces, esa era la situación del pueblo. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, aquí no dice poco, mucho miedo. Hermanos, ¿quién ustedes creen que sería el guerrero, que debería ser el guerrero de parte de Israel para enfrentar a Goliat? ¿Por qué Saúl? En primer lugar, porque era el líder, era el rey, el líder. Y segundo, porque era el gigante de Israel, ¿no? Goliat era el gigante de los filisteos. Y Saúl, dice la Biblia, que ¿por qué fue Saúl elegido como rey? ¿Por qué la gente eligió? Porque era el más alto, el más guapo, más fuerte. La gente fue a la apariencia. Queremos este hombre grande, fuerte, guapo, cabello, ese hombre. Este hombre tiene que ser nuestro líder. Hermanos, este líder durante 40 días no tenía valor de enfrentar a Goliat. Cuando Goliat vio esta escena, interesante, en Números capítulo 1, en el versículo 3, ahí hay un dato muy interesante. Dicen que solamente los hombres de 20 años para arriba podrían ir a la guerra. Es decir, el relato dice que los 3 hermanos mayores de David estaban en la guerra. Eran 8, ¿no? Y David era el más pequeñito, de 8. Entonces ustedes pueden hacer cálculos. 3 eran mayores de 20 y habían otros casi 5 menores de 20. Y claro, una mujer solo puede tener un hijo por año, ¿no? Entonces, hacer el cálculo. O sea, ¿cuántos años era el más pequeñito? O sea, David no tenía mucho más de 15 años. No tenía más de 15 años. Y es más, este niño, podemos decir este niño, este teeny, ¿eh? Era un teeny, ese adolescente. Dice la Biblia 2 veces, 2 relatos, que era rubio, con ojos bellos y muy bello, era muy guapo. Era un teeny guapo, un chico guapo. Entonces, cuando este gigante, este monstruo, mira que después de 40 días, nadie tuvo el valor de venir a pelear con él. Le envían a ese chico guapo, jovencito, ese niño. Dice, pero, vamos a ver, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? O sea, no. O sea, es una broma,
¿Esto qué es? Él no entendió, hermanos. Eso no se puede entender. ¿Cómo van a enviar a un adolescente? Y Saúl le dijo en el relato, decía, pero tú no tienes edad para estar en la guerra. No, porque él quería. David, hermanos, tenía de sobra lo que le faltaba a Saúl. ¿Qué era? Fe, coraje, valor. Saúl era cobarde, un cobarde. Porque él debería enfrentar el gigante. Si muriera, pero bueno, era su deber enfrentar, ¿no? Porque Goliat, hermanos, tenemos que entender que el problema no era solo la guerra en sí, que estaban en conflicto, sino que Goliat estaba enfrentando, desafiando, insultando el Dios de Israel. Esa era la cuestión. Estaba insultando el rey de Israel. Entonces, alguien tenía que venir, ¿no? Y a enfrentar. Porque claro, ellos ya conocían el poder que tenía el Dios de Israel. Ellos ya conocían, eran de sobra conocidos el poder. Y entonces, durante 40 días, vamos a ver, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Será que vuestro Dios desapareció? ¿Se escondió? No tenéis. Y para venir un niño, cuando llega ese niño a llevar comida a sus hermanos mayores y escucha esas cosas, este gigante diciendo cosas, ¿no? Desafiando, diciendo. Y él dice, pero ¿dónde están los guerreros? ¿Dónde están? ¿No? O sea, él no entiende. ¿Cómo están aquí todos con miedo? No, yo voy. Y entonces Saúl, no, pero tú no tienes edad para estar en la guerra, tú no puedes estar en la guerra. Y entonces ahí vienen temas de envidia, los hermanos con envidia de él, ¿no? Los hermanos le acusan, mira, tú viniste aquí solo para presumir, ¿no? Y el hecho es que Saúl entonces hace algo interesante. Saúl le empieza a preparar, según la filosofía humana, empieza a preparar David, equipar David para la victoria, según el entendimiento humano. Saúl le dice, mira, te voy a equipar para la victoria. Y entonces le da su propia coraza, sus cosas. David va a decir, no, yo no tengo experiencia para lidiar con esas cosas, con esas herramientas, no sé, son muy pesadas, yo soy un niño. Pero él decía algo, él dijo, mira, yo tengo algo. Yo tengo el poder de Dios. Porque no debemos olvidar que aquí lo que queremos hacer es poner dos figuras, Goliat y David, y sacar importantes lecciones para nuestra vida práctica de las actitudes de Goliat y de las actitudes de David. Goliat era prepotente. Estaba, hermanos, en el top de su carrera. O sea, él miraba para arriba y no venía nadie más, porque él estaba en el top, no en el top, en el clímax. Él solo podía mirar ¿hacia dónde? Abajo, porque todos estaban abajo de él, literalmente, ¿no? Porque era un gigante. Hermanos, cuando estamos en el top de la montaña, en el top, ¿no?, de nuestra carrera, nosotros es natural mirar para abajo, ¿no? Mira todos para abajo, mira, estoy arriba, el resto está abajo. Pero cuando estamos en el valle, ¿hacia dónde miramos? Hacia arriba. Y ahí está el secreto. No ser guapo, ser inteligente, tener mucho dinero, tener mucho éxito en la vida, no es problema. Puede ser una bendición. Pero habrá más tentaciones, estoy seguro. Las tentaciones serán mucho más grandes. Cuanto más bendiciones uno alcanza en la vida, más tentación habrá. El enemigo va a trabajar más. Y así fue con Goliat, estaba arriba. Y hermanos, él creía que nadie, ni el propio Dios de Israel le podía derrotar. Prepotencia total.
Al contrario, David estaba en donde? Abajo. Miraba para arriba, Goliat. Un niño. Peleando contra un guerrero extremadamente poderoso y experimentado, con experiencia de guerra. O sea, una máquina de guerra, un Panzer, ¿no? Una máquina. Un tractor que iba a arrollar cualquiera un tanque de guerra que arrollaría cualquiera que... Él miraba desde abajo. Goliat, prepotente, no quería saber nada de Dios. Él se veía a sí mismo como un Dios. David, versículo que hemos leído, 46. Bueno, mitad del 45. Yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Primera de Samuel 17:45. El Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Hermanos, ¿cómo puede un niño, cómo puede un adolescente, una crianza, decir tal palabras, tener tanta confianza? ¿De dónde viene eso, hermanos? Solo hay una explicación. Proviene de Dios. Es la fe. Es la fe. Él tenía confianza total. Si era de la voluntad de Dios, si Dios estuviera con él, él vencería a lo imposible. Él podía vencer lo imposible. Humanamente era imposible. ¿Ya? Hermanos, no podemos olvidar también que David era ungido, el ungido de Dios. Era el ungido de Dios. Él fue ungido. Y el profeta Samuel también se equivoca, como también se equivocaron todos el ejército de Israel. ¿Qué dijo Samuel? Viene los hijos de Isaí, ¿no? Viene el más guapo, más fuerte, Dios no dice nada. Y va pasando. Y luego el último, el que cuidaba de las ovejas, el chiquitín, el Benjamín, el pequeñito allá, ¿no? O sea, cuidar de las ovejas era un trabajo muy, muy sencillo, muy, muy sencillo. Lo más sencillo era cuidar de ovejas. Entonces Dios le da como que una cachetada, da unos golpes. Samuel falou: yo no elijo, no miro según las apariencias. Yo miro lo que está en el corazón. Yo soy el Dios que miro las intenciones, la fe de la gente. A mí me da igual, Dios me da igual las apariencias, presumir de dinero, de poder. Porque para Dios eso no es nada. Dios es el Dios del universo. Entonces, cuando viene ese niño, Goliat se siente insultado. Ahí entonces ocurre algo. Él se siente tan insultado que él dice así: mira, esto es una broma de mal gusto. Eso es una broma de mal gusto. Aquí no, o sea, una broma de mal gusto. Y entonces él, para demostrar, o sea, que su poder, o sea, que para demostrar al pueblo que este niño no era nadie para él, entonces él se quita el casco, la protección más importante, ¿no? La cabeza. Él se quita el casco, o sea, diciendo: mira. Y en la mente de Goliat podemos intentar imaginar la mente de Goliat, diciendo: pero ¿cómo puede? O sea, un niño, todo un futuro por delante, brillante, un niño bello, joven, o sea, con todo un futuro. ¿Para qué va a morir? Va a morir hoy. Le voy a matar. Y él pensaba, ¿no? Y ustedes serán responsables de eso. Voy a matar ese adolescente, esa crianza que tenía todo un futuro, y vocês são responsáveis por isso.
hermanos, en nuestra vida nosotros tenemos situaciones que ahí cada uno tiene que hacer un análisis, ¿verdad? Que es como Goliat, que es imposible. Ya hemos intentado, ya hemos hecho cosas, pero son problemas o de orden financiera, de orden amorosa, problemas en el trabajo, problemas de salud, son imposibles de ser solucionados. No hay solución. No hay solución. Por más que intentemos buscar solución, no encontramos solución. Y nos quedamos como esta mujer que llevaba 12 años buscando médicos para allá, y no había solución. Cada uno sabe cuál es nuestro Goliat. Lo que es imposible para nosotros, ¿no? Lo que nos lleva siempre al fracaso. Nuestros puntos débiles, nuestros Goliatos. Lo que el enemigo nos tira en la cara. Nos tira en la cara, mira, tú no puedes vencer esto. Pero hermanos, ahí viene el David. También tenemos el David en nosotros. Nuestra debilidad, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que cuando somos débiles, somos fuertes. ¿Por qué? Porque es en la debilidad cuando encontramos nuestro Goliat, cuando encontramos situaciones imposibles de ser vencidas, pues entonces no hay más remedio, ¿no? No queda otra, sino que confiar plenamente y únicamente en el Señor Jesucristo. Y ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Ya conocen la historia. David ganó. Este hombre maravilloso, una máquina de guerra, un héroe de su país, no volvió a casa para sacar selfies, a postear sus victorias en Instagram, ¿no? A presumir de sus, ¿no? De su fuerza, sus poderes. Él no volvió a casa. No volvió a casa. Él murió en la batalla. Y murió de la forma más inusitada, hermanos. Dios tiene la capacidad, hermanos, de sorprendernos. A veces nosotros decimos, Señor, oramos, ¿no? Señor, yo tengo este problema y entonces tú tienes que hacer así, quiero que haga así, ¿no? Y si haces así, entonces va a quedar todo bien, ¿no? Ya presentamos el problema y ya presentamos también a Dios, ¿no? Toda la receta, ¿no? Todo lo que tenemos. Es como ir al médico, ¿verdad? Ir al médico y decir, tengo esto, pero también ya tengo aquí la receta, todo lo que tiene que recetarme, el ibuprofeno, tal, ¿no? Entonces, ¿para qué uno va al médico, no? Si ya tiene todo. Bueno, a veces hay remedios que necesitan para comprar, ¿no? Pero hermanos, si vamos a Dios, tenemos que entender que para Dios no hay Goliat. No hay Goliat para Dios. No hay imposible para Dios. No hay nada, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Es difícil para nosotros entender eso, ¿no? Porque somos finitos, somos limitados. No entendemos eso. Pero cuando acercamos a Dios, tenemos que entender que está por encima de todo. Hermanos, Goliat no tenía la capacidad de entender que por encima de él estaba Dios. Estaba Dios. Si él fuera más humilde y hubiera visto a este niño, él entendería que este niño le iba a traer problemas. Porque aparentemente era débil, pero él venía en el poder del Señor. Y hubiera dicho, mejor hoy no habrá pelea, ¿no? Volvería a casa, seguiría posteando sus cosas en Instagram, ¿no? Pero él enfrentó a Dios. Y para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible, hermanos. Hermanos, tenemos que aprender a depositar nuestra confianza total en Dios. David entendió esto en una edad muy temprana, muy temprana.
antes de, podemos creer que no, Goliat para él, eso fue, hermanos, él ya había enfrentado lobos, o sea, osos, leones, en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le tomaba y él hacía cosas espantosas. Y él dijo eso a Saúl. O sea, no se preocupe, yo no necesito tus herramientas para vencer. No necesito. Porque ¿quién me va a dar la victoria? Es Dios. Es Dios. ¿No? Entonces, tenemos que entender que la victoria, hermanos, la conquistamos única y exclusivamente en Cristo. En Cristo. De lo contrario, podemos conquistar victorias pasajeras. Hoy una victoria, mañana, pero la caída, hermanos, como se dice, ¿no? Cuanto más arriba estemos, cuanto más alto estamos, la caída es más dura. La caída es más dura. Entonces, que aprendamos a ser como David, entender nuestras limitaciones, depositar nuestra confianza completa en Dios, y solamente así los Goliaths podrán ser vencidos. De lo contrario, hermanos, estaremos fadados a lo mismo que pasó con Goliat. Que el Señor nos bendiga, que podamos aprender a vencer nuestros gigantes con el poder de Dios, dependiendo de Dios, como Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Depender de Dios, depender del estudio de la palabra, depender de la oración, entender que somos débiles. Cuando el enemigo nos pone en la cabeza que somos fuertes, que podemos, que somos fuertes, y es exactamente ahí que Él nos tumba, nos derrumba, ¿no? Pero gracias al Señor que Dios tiene la capacidad, es muy, muy paciente. Tenemos un Padre muy paciente y amoroso que siempre nos está ayudando a levantarnos, ¿no? Nunca desiste de nosotros, jamás, jamás, jamás. Tenemos un Padre, hermanos, no importa lo que hagamos o lo que hayamos hecho en nuestro pasado, Él está ahí, preparado, si es nuestro deseo. Siempre digo que Jesús es un caballero, ¿no? Está, Apocalipsis 3:20, está llamando a la puerta, está tocando a la puerta. Si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Él va a entrar y va a hacer la obra que tiene que hacer. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a colocarnos en pie para cantar el himno final. Cristãos, ó despertai, da noite já as trevas vêm, depressa batalhar, e contra o inimigo mal sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Sempre tem poder, fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé
Padre que estás en los cielos, Señor, como dijo el himno, fe es a victoria. Señor, sabemos que sin fe es imposible vencer la carrera cristiana. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe, en nuestra poca fe, nuestra falta de fe. Fortalezca, Señor, nuestra fe, nuestra vida espiritual y ayúdanos a entender que debemos depender completamente de Jesús. Sin Jesús nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a depositar nuestra confianza y entender que el plan de Dios para nuestra vida es siempre el mejor, da siempre los mejores resultados. Ayúdanos a ser obedientes a la palabra de Dios, a buscar de Dios diariamente, Señor, en comunión, y a también, Señor, poder compartir el amor de Dios con las personas. Todo eso lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor os bendiga, que tengan un buen resto de sábado y una semana bendecida. Y se acuerden, próximo sábado especial, un culto especial, ¿ok?